Os damos la bienvenida a este estudio bíblico, capítulo 11, libro de Apocalipsis. Hoy hablaremos sobre los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, deben morir de la misma manera. Una nueva entrega de este estudio bíblico hablando de los dos testigos. Como ya sabéis, el capítulo 11 de Apocalipsis empieza con la orden de medir el templo de Dios y el altar. El ángel que le da la orden al apóstol Juan para que midiera el templo es el mismo ángel fuerte que le dio a comer el librito abierto. Esto lo puedes encontrar en estudios bíblicos anteriores. El templo que Juan iba a medir está en Jerusalén, ya que la escena que se nos presenta en este capítulo es en la tierra. El templo que se le pide medir a Juan no puede ser el templo de Herodes, ya que ese templo había sido destruido por el general romano Tito, 25 años antes de que se le diera la revelación al apóstol Juan. Todo esto nos da a entender que en un futuro no muy lejano habrá un templo en Jerusalén y que en ese templo, el cual será construido por los judíos, se sentará el anticristo, como se nos dice en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mateo capítulo 24, verso 15. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y la cual menciona a Jesucristo al decir: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, haciendo referencia a este pasaje y dándonos a entender a nosotros que en este templo los judíos volverán a hacer sus sacrificios conforme a la ley. Pero el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo esto ocurrirá durante la semana 70 de la profecía de Daniel. Una semana que equivale a 7 años, pero que en la mitad de esta semana será quitado el sacrificio del templo y se sentará el anticristo en él. El templo de los judíos han de construirlo en Jerusalén y será destruido posiblemente por un gran terremoto que destruirá la 10ª parte de la ciudad. Esto ocurrirá cuando Jesús afirme sus pies en el monte de los olivos, como lo dice Zacarías capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Por eso acabo de mencionarte que posiblemente sea un terremoto. Algo va a suceder para que se divida en dos algo. Y la mayoría de los casos, ¿qué lo produce? Pues un terremoto. Que a lo mejor no lo es, pero leyendo estos versículos uno da a entender que para que algo se parta de esta magnitud, para que el monte de los olivos se parta por medio, tiene que suceder algo sobrenatural. Y uno puede pensar en un terremoto. Después será totalmente destruida la ciudad por el terremoto gigantesco, al romper el 7º sello y al tocar la 7ª trompeta y al derramarse la última copa de la ira de Dios. A Juan se le dice que mida el templo, que mida el altar y que mida los que adoran en él. No se le dice que mida el atrio exterior o la corte exterior.
Recordar que el templo de Herodes tenía 3 cortes exteriores: la de los levitas, la de las mujeres y la de Israel, que en este caso serían los varones. Y con la corte de los gentiles, es decir, los prosélitos, eran 4. El tabernáculo en el desierto era de una corte exterior. El templo de Salomón tenía 2 cortes, la de los israelitas y la de los gentiles. Como la corte exterior y el santuario será hollado por los gentiles por 42 meses, es decir, 3 años y medio, o 1260 días en el calendario hebreo, que es la última mitad de la 70ª semana, entonces no se refiere al templo del milenio. El anticristo violará el pacto hecho con Israel y entrará al templo y lo hollará hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. No va a terminar esta desolación hasta la segunda venida de Cristo, y eso va a ser en la batalla de Armagedón. Ahora bien, ¿quiénes son los 2 testigos? Después de que el ángel fuerte le da las instrucciones acerca de la madera de medir el templo, dice: yo daré a 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Como estos días corresponden a los 3 años y medio o a los 42 meses. Y esto se refiere que ellos, los 2 testigos, profetizarán durante la gran tribulación. ¿Pero quiénes son estos 2 testigos? No vamos a decir que son sistemas, iglesias o grupos de testigos, son 2 varones. Y yo siempre he entendido que los 2 testigos, uno va a ser Elías y el otro, algunos dicen que puede ser Moisés o Enoc, ya que Enoc no falleció, fue arrebatado, caminó con el Señor. Curiosamente, Elías y Enoc fueron los 2 varones que no fallecieron en la Biblia. Los 2 fueron arrebatados por el Señor. No vieron la muerte natural. Moisés sí la vio. Es opinión personal. Uno de ellos es Elías. Yo pienso que es Elías. El otro, pues, la duda está entre Moisés y Enoc. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Dice también que son 2 olivos. En otras palabras, judíos, porque el olivo es símbolo de Israel. Algunos han preguntado quiénes son. Y hay muchas opiniones acerca de quiénes son. Yo, como te he dicho, es opinión personal. Yo no voy a llegar a la conclusión en decir o ponerles nombres, porque la Biblia no lo dice. Ni al apóstol Juan se lo dijo. Curioso, si no Juan lo estaría escribiendo en este pasaje. Mi opinión personal ya la he dejado. Cada uno es libre de opinar. No digo que es la correcta, pero a mí me gustaría, o yo pienso que pueden ser esos 2 testigos. Durante los días de su ministerio, los 2 testigos serán inmunes a la muerte. Pero cuando se les cumplan los días de su ministerio, como a los 3 años y medio, la bestia, el anticristo, los matará. Las gentes inconversas se gozarán en gran manera, pero el gozo de la gente pronto se terminará porque Dios va a resucitar a los 2 olivos y se irán al cielo con él. Pero en la tierra vendrá aquel horrible, espantoso y gigantesco terremoto. Ese momento sobrenatural que va a sacudir al mundo entero. Después de estas cosas, se oye el último ay. Recuerda cuando hablamos de los ayes hace unas semanas y de las trompetas. En ese momento se oye el último ay y la última trompeta. Esta última trompeta abarca hasta el fin de la semana juntamente con el último ay. Como te decía, algunos piensan que los 2 testigos de Apocalipsis son Moisés y Elías. La razón por la cual se cree que son ellos es por las señales que ellos hacen. Convertir el agua en sangre, Apocalipsis capítulo 11, verso 6, que fue una de las señales que Moisés hizo en Egipto, Éxodo capítulo 7. Algunos creen que son Moisés y Elías y otros creen que son Enoc y Elías. También es conocido por todos que Elías hacía descender fuego del cielo. Esto lo puedes leer en el libro de Segunda de Reyes capítulo 1. Y esta es otra de las señales que podemos ver que hacen los 2 testigos. Esto lo puedes leer en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 11.
Además, recordemos que Moisés y Elías fueron los que aparecieron con Jesús en la transfiguración, el cual es otro motivo por el que se inclinan muchos a pensar en que los dos testigos son Moisés y Elías. Hay quienes creen que los dos testigos de Apocalipsis son en realidad Enoc y Elías, y el argumento utilizado es que son los únicos que nunca experimentaron la muerte. Algunos piensan que Moisés no podría ser uno de los testigos debido a que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y al morir entonces Moisés no puede ser uno de los dos testigos para enfrentar una vez más la muerte. En cambio, Enoc y Elías no murieron, sino que fueron trasladados, fueron arrebatados. Y hay que tomar en cuenta también que nombres como Lázaro, quien fue resucitado, volvió a enfrentar la muerte. Así que por esto algunos argumentan que podría ser Moisés. En el versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis se nos dice algo más sobre los dos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Y esto nos hace recordar a Zacarías capítulo 4, versículos del 2 al 10. El Espíritu Santo está siendo representado por el aceite de oliva, y Dios le mostró a Zorobabel, mientras reconstruía el templo, que las cosas espirituales son la obra del Espíritu Santo de Dios y no por fuerza del ser humano. Además, Zacarías capítulo 4, verso 14 dice: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el Apocalipsis, estos dos olivos son dos varones llenos del Espíritu Santo de Dios y van a profetizar antes del regreso de Cristo a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, así como se llevó a cabo la obra a través del Espíritu en tiempos de Zorobabel, así será antes del regreso de Cristo. Las obras de los dos testigos será por medio del Espíritu de Dios. En conclusión, y respondiendo al título de este estudio bíblico, ¿quiénes son estos dos testigos? No podemos tener la certeza. No sabemos la identidad de los dos testigos de Apocalipsis. Hemos dado nuestros puntos de vista. ¿Por qué pensamos que puede ser Moisés? ¿Por qué pensamos que puede ser Enoc o Elías? Pero el Señor no le reveló a Juan quiénes eran los dos testigos. Si no, Juan los hubiera escrito. La Biblia no revela la identidad de ellos. Sin embargo, hay quienes tienen sus posiciones con respecto a quiénes son los dos testigos. También es importante mencionar que hacen su aparición para profetizar en el tiempo de la gran tribulación durante el cual ejercen su ministerio. Nos dan detalles, Juan nos está dando detalles de estos dos testigos, pero no menciona sus nombres. Imagínate que nos podemos llevar una sorpresa y pensamos que son Moisés y Elías y Enoc, y de repente son otras personas. Pero cuando veas esos dos testigos en un futuro, prepárate. Prepárate porque, como hemos leído, el anticristo los matará. Pero el Señor los resucitará. Estarán 3 años y medio profetizando. ¿Tú te imaginas? 2 testigos llenos del Espíritu Santo profetizando. Y nosotros que ahora conocemos la verdad por la fe, tú y yo que ahora tenemos un encuentro personal con Jesús, esta es una prueba más de que la venida del Señor se aproxima. Cuando veamos a los 2 testigos, que curiosamente los medios de comunicación lo estarán emitiendo, lo grabarán, lo podremos ver, entonces diremos: cuidado, cuidado porque se levantará el anticristo, los matará. Pero el Señor los resucitará. Entonces, a prepararse porque llegan los tiempos finales.